del entorno o de nuestro propio cuerpo, de poder organizarla a nivel central, ¿sí? Muchas veces organizarla implica el proceso de integrarla con otras sensaciones y generar una respuesta hacia esa sensación, o si no es necesaria, no generar una respuesta, pero que sea una respuesta adaptativa, ¿sí? Cuando digo adaptativa, quiere decir ajustada al entorno. En un individuo normal, cuando digo individuo normal, no estoy haciendo una carga valorativa, sino que estoy hablando del concepto estadístico de la norma, ¿sí? El desarrollo de la integración sensorial se produce de manera automática, siguiendo una serie de etapas sucesivas, en las cuales las primeras etapas van a ir preparando a la siguiente. El proceso de ir recibiendo, organizando y respondiendo a las sensaciones se da desde el momento de la gestación, ¿sí? Y nuestro cerebro, como órgano que va madurando, digamos, y esto yo siempre le explico a las familias, al principio abren los ojos porque piensan, que, le digo, bueno, el cerebro de su hijo, de su hija, es inmaduro. Y qué suerte que es inmaduro porque está madurando, ¿sí? El momento, digamos, hasta fundamentalmente en las cuestiones que tienen que ver con la integración de las sensaciones y hablando también el concepto de neuroplasticidad y de desarrollo cerebral, nos permite pensar que hasta los 10 años en principio hay mucha más posibilidad de ir acompañando la maduración de este cerebro, ¿sí? Por eso se han visto en la clínica, en enfermería, como ciertas patologías o condiciones relacionadas con el cerebro, hay muchísima más posibilidad de generar una recuperación pronta y efectiva en un niño pequeño que en un adulto, ¿sí? Una lesión cerebral en un adulto tiene posibilidad de recuperación, dependiendo de las características, pero sabemos que va a ser mucho más lenta porque no es la misma la plasticidad neuronal en un adulto que en un niño, ¿sí? Esto que ahora lo podemos decir así livianamente es algo que no tiene mucho tiempo desde que se pudo comprobar. Entonces, cuando pensamos que este niño o niña está percibiendo información, estamos ofreciéndole estímulo a su cerebro, a su sistema nervioso, para que pueda decodificar, interpretar y generar respuestas cada vez más ajustadas al ambiente, ¿sí? Los niveles no los vamos a desarrollar porque probablemente nos va a llevar tiempo y no va a aportar mucho, ¿sí? Hay, miren, está acá, ahora se los voy a mostrar. Pero entonces, a través de la integración sensorial, fundamentalmente, y son enfoques que están centrados, si ven, hay algunas experiencias, hay ciertos desarrollos teóricos y de práctica en adultos, es un enfoque que se trabaja fundamentalmente con niños y niñas, ¿sí? A través de la integración sensorial, los niños pueden desarrollar ocupaciones, que quiere decir actividades que tienen un sentido, ¿sí? Tienen que ver con las actividades de la vida diaria, esperables para un niño, como ir desarrollando habilidades en relación al vestido, a la alimentación, a la movilidad funcional, a la participación social, a las actividades pedagógicas y a la exploración a través del juego, ¿sí? Cuando existe un problema en el procesamiento de la integración sensorial, esta participación en ocupaciones muchas veces se ve afectada, ¿sí? Y como vuelvo a decir, no podemos pensar en un niño de manera aislada, sino que pensamos en un niño en el contexto de un grupo de crianza, una familia, digamos, hay diferentes formas de poder entenderlo. Necesitamos pensar y evaluar cómo se da la participación en estas actividades, cómo es el ambiente y quiénes son las personas con las cuales este niño o niña interactúa. Sea mamá, sea papá, sea tío, sea amigo, sea, digamos, grupo, del modo en el cual esté constituido este grupo de crianza, ¿sí? Fundamentalmente, esto
vamos a ver, ahora cuando les muestre el gráfico, son como las respuestas más, el cuarto nivel o los productos más terminados en relación a estos procesos de integración sensorial, que va a tener que ver fundamentalmente con el desarrollo de capacidades y destrezas, ¿sí? Desarrollo de capacidades y destrezas específicas para participar en los desafíos cotidianos, ¿sí? Como la habilidad para aprender a escribir, andar en bicicleta, participar de un juego de plaza, de un cumpleaños o cualquier habilidad necesaria, ¿sí? Cuando hablamos de estas capacidades, hablamos fundamentalmente de la capacidad de la autorregulación de las emociones y la excitación, es decir, manejar, lo voy a desarrollar después un poquito, el estado de alerta óptimo en relación a los estímulos, ¿sí? La habilidad para descubrir cómo interactuar con el ambiente, ¿sí? El ambiente tanto a nivel físico como social, ¿sí? Cómo tener una participación adaptada, ajustada a los desafíos que nos va poniendo el ambiente, ¿sí? No es lo mismo estar solo en mi pieza jugando que estar en el medio del pelotero en el rock and roll de cumpleaños, ¿sí? Digamos, a nivel físico, a nivel social, son dos contextos completamente diferentes y la idea es que un niño pueda participar adaptativamente, y cuando digo adaptativamente no estoy diciendo que el niño se tenga que adaptar, sino que tenga la habilidad para poder disfrutar ambas situaciones, ¿sí? Determinación de habilidades de trabajo, de juego, habilidades motrices y sociales, y compromiso en ocupaciones significativas y con propósito, es decir, que este niño o niña esté disponible para involucrarse en aquellas actividades que le resultan necesarias, ¿sí? Quiero subirme, quiero ir a la plaza, subirme a ese juego y que pueda hacerlo, ¿sí? Quiero comer esa comida que veo que están comiendo todos y estar disponible para poder hacerlo, ¿sí? Vamos a ver que el estar disponible o no va a tener que ver con el acceso a eso, sino con ciertas dificultades que existen o que pueden existir que lleven que esa actividad se lleve a cabo. Acá, como muy sintético, digamos, y por ahí esto nos llevaría como mucho más tiempo poder desglosarlo y dar ejemplos, pero acá tenemos como los sentidos. ¿Se ve la flechita mía? Perfecto. La audición, el sentido vestibular, como hablábamos, tiene que ver con la gravedad del movimiento, la propiocepción, el tacto y la visión, ¿sí? Y acá dejaríamos el gusto y el olfato como son sentidos que portan, pero que no son centrales a la hora de pensar la interacción sensorial, ¿sí? Es decir, podemos pensar ciertas dificultades propias, sobre todo en relación a la modulación sensorial, pero que no, digamos, no son centrales en estos esquemas, ¿sí? Como a partir de estos sentidos vamos pensando en un niño recién nacido, digamos, pensando en la primera infancia, como la posibilidad de desarrollo de reacciones posturales relacionados con lograr cierta postura, lograr equilibrio, lograr el tono muscular adecuado, ¿sí? Entendiendo el tono como el estado de semicontracción permanente de los músculos que nos permite adoptar una postura determinada, ¿sí? Por ejemplo, en un bebé de 3 meses, de poder sostener la cabeza, ¿sí? Que no colapse la cabeza y poder lograr el control visual, ¿sí? Y poder conectar con los objetos en otra posición que no sea en una posición supina, ¿sí? Y poder mirar el techo. Seguridad, lograr seguridad en el espacio, lograr habilidades como la de tomar el pecho, alimentarse, tener un contacto sostenido visual con la madre o con el medio. Después vamos a pensar en niveles más complejos, como la organización de la imagen corporal, la coordinación de los dos hemicuerpos, ¿sí? Fundamentalmente en la adquisición del gateo, ¿sí? La integración de los dos hemicuerpos en la actividad del gateo como actividad fundamental. La planificación motriz o las praxias en relación a cualquier habilidad motora novedosa,
lograr mayores momentos de atención, mayor autorregulación y control y estabilidad de las emociones. En instancias posteriores, el desarrollo y la adquisición de las habilidades relacionadas con el habla y con el lenguaje, entendiendo el lenguaje como, digamos, no solamente la expresión de palabras, sino modos de hacernos, de comprender y de hacernos entender, ¿sí? Que va mucho más allá de la capacidad de formular palabras. Habilidades relacionadas con la coordinación del ojo con la mano. Vamos a ver que esta habilidad, que la empezamos a ver desde los primeros meses de vida, cuando el niño toma espontáneamente un objeto, se lo lleva al medio del cuerpo, lo empieza a chupar y lo empieza a ver y empieza a entender que hay una coordinación entre el ojo que va siguiendo el movimiento. Bueno, percepción de formas a nivel percepción visual, actividades con una meta, con un propósito, es decir, hacer una actividad donde lo importante no es el estímulo que recibo, sino el objetivo, la meta que me estoy proponiendo, ¿sí? Hasta llegar al cuarto nivel, que era el que hablábamos en la filmina anterior, pensando en la habilidad para concentrarse, para organizarse, para tener un buen concepto de uno mismo, es decir, la percepción de que de qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? La autoconfianza, y cuestiones más complejas como aprendizajes académicos o capacidad para razonar de manera abstracta, que ya estamos hablando como en los niveles más complejos, ¿sí? Bien. Juan, una pregunta. Sí. Estos niveles, ¿qué vienen a diferenciar? ¿La complejidad que tienen lo sensorial? De que Sí, tienen... digamos, yo no quiero, si volvemos acá, hay como una descripción de cada uno de ellos. Bueno. Simplemente lo que a mí me interesa, por ahí, para no irnos, porque probablemente ya tenemos que ir a cuestiones como bastante más específicas, pero es que sí que necesitamos poder pensar estos niveles que se vayan logrando ciertas habilidades, digamos, que se va a ir complejizando cada vez más, ¿sí? Bien. Esto, de todas formas, no es que hay que necesariamente llegar a un nivel para pasar al siguiente, sean de manera sistemática, pero son modos en los cuales se van organizando, ¿sí? Bien. Esto muchas veces, si pensamos, lo pongo simplemente a modo de ejemplo, ¿sí? Una dificultad que tiene que ver con la coordinación de los dos lados del cuerpo, vamos a encontrar después un montón de dificultades, como por ejemplo, cuando el niño está, no sé, tiene 6, 7, 8 años, una habilidad que implica la coordinación bimanual como coordinación y secuenciación, como el atado de cordones, ¿sí? O como la manipulación de los elementos para comer, como el cuchillo y el tenedor, ¿sí? De hecho, nosotros en realidad tampoco vamos a ver directamente la dificultad para atarse los cordones, sino un niño que ya tiene 8 años y que percibe que no puede hacer un montón de actividades que sus compañeros y compañeras sí, ¿sí? Entonces, el momento de sacarme las zapatillas, perdonen que estoy con el pelotero, pero la zapatilla para entrar el pelotero ya empieza a ser un problema, porque después cómo voy a resolver esta situación de ponerme las zapatillas que no puedo organizar, ¿sí? O habilidades específicas con la escritura. Pero bueno, no me quiero ir No, demasiado bien. Está bien, se en entiende. cuestiones. Por ahí esto que puede llegar a resultar interesante para comprender un poquito cuáles son, esto es obviamente una hipersíntesis, pero que puede llegar a resultar organizador sobre los principales desórdenes de procesamiento sensorial, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la integración sensorial, hablamos de la habilidad del sistema nervioso central para percibir, organizar y generar respuestas adecuadas al entorno, ¿sí? Estas dificultades, estos desórdenes pueden tener diferentes raíces o diferentes motivos. Vamos a encontrar lo que se llaman desórdenes de modulación sensorial, ¿sí? Que van a tener que ver fundamentalmente con características de
hiper o hiporreacción, es decir, con respuestas exageradas o respuestas pobres en relación a los sentidos, o con la búsqueda o necesidad sensorial. Ahora, no se preocupen, yo sé que es como un montón de información y que es muy novedosa, digamos, porque hasta las palabras, ya pensar en desorden